6 de la mañana. Uno de los primeros temas que vamos a trabajar aquí es uno de los que mueve la agenda informativa y el interés general en Colombia, las pensiones. Ahora no solo Colombia está expectante de las decisiones o de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre si habrá o no una reforma al sistema de pensiones en el país, sino que también está a la espera o revisando un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que al parecer reduce los aportes del Estado, los aportes del gobierno a ese subsidio de las pensiones en el país. ¿Cómo podría afectar esto? Que pueden cargarse más los fondos privados de pensiones y que seguramente se pone en riesgo, aseguran los fondos, el número de pensionados en el país, los beneficios que hoy tienen cotizantes en Colombia y también el valor por el que se pensionan las personas. Vamos a hablar con Luis Felipe Jiménez, quien seguramente nos va a dar más claridades, profesor Luis Felipe, sobre lo que implica este decreto sobre el pago de pensiones en el país, una obligación o parte de la obligación que tiene el Estado o el gobierno colombiano. Expliquemos un poco en qué consiste el decreto, profesor. Buenos días. Luisa, muy buenos días y muy buenos días a todos a todos los oyentes. Mira, el decreto básicamente lo que implica es que se le está quitando un seguro que tenían las rentas vitalicias. Y lo voy a explicar en detalle. Entonces, cuando una persona se va a jubilar en un fondo privado, esa persona tiene que comprar un seguro que se llama una renta vitalicia y que lo que hace es que la aseguradora le da la plata, su ahorro a la aseguradora, y la aseguradora le garantiza que le van a pegar una mesada de un valor específico ajustado por inflación durante toda su vida, ¿cierto? Porque se llama seguro, porque te lo paga si vives hasta los 80 años o si vives hasta los 110 años. El problema de esa mesada es que tú sabes que las pensiones hoy en día están atadas al salario mínimo, ¿cierto? Las pensiones bajas no pueden ser menores del salario mínimo, y el salario mínimo sube todos los años con una negociación entre el gobierno, tú lo acabas de mencionar, entre el gobierno, sindicatos y empresarios. Y de esa negociación pues sale una cifra que nunca sabemos muy bien qué es, ¿cierto? Todos los años vemos ruido de va a subir 10, 15, 20% u 8%. Entonces, la aseguradora le cuesta mucho calcular cuánto tendría que pagar, cuánto vale ese seguro. No sabe cuánto va a tener que pagar hacia adelante en las mesadas de salario mínimo, y durante mucho tiempo en Colombia no se ofrecía ese seguro. Entonces, pues eso desprotege a las personas porque no pueden tener una mesada estable durante el resto de su vida. El gobierno hace unos años emitió un decreto a partir de una ley que lo que decía es: la aseguradora tiene que responder hasta un porcentaje del incremento del salario mínimo, y por encima del cual va a responder el gobierno va a complementar la plata que tiene que poner la aseguradora. Ese decreto hoy en día existe, se calcula, como tú lo acabas de mencionar, con inflación más productividad, es decir, todo lo que crezca, si el salario mínimo crece hasta la productividad, lo paga la aseguradora. Si el salario mínimo crece por encima de productividad, lo pagaría el gobierno. Y ahorita están sacando un decreto, digamos, que lo que incluye es otro factor. Usted dice, yo le voy a pagar entre lo máximo entre productividad y el 35% de la inflación de los últimos años. Como la inflación ha estado tan alta, entonces eso se sube mucho. ¿Qué implica eso? Implica que la aseguradora va a tener que pagar más, digamos que va a ser más costoso el seguro, precisamente porque las aseguradoras van a tener que pagar más hacia adelante, y eso implica, digamos, que las mesadas van a ser más costosas, es decir, que la persona tiene que poner más plata para recibir la misma mesada, o que con el mismo nivel de ahorro va a tener exactamente una mesada un poquito más barata, ¿cierto? Es decir, mire, sí, lo que le he entendido hasta el momento, uno, que es una discusión muy técnica y que se ha hecho durante varios años, y es que el gobierno, teniendo en cuenta que las pensiones se acomodan, las pensiones del salario mínimo se acomodan específicamente o evidentemente al salario mínimo definido cada año. Pero que esto tiene detrás también que, como muchas veces o como ha surgido en los últimos años, el salario aumenta más allá de la productividad y de la inflación, que es lo que asume, porque ya tienen los datos certeros, la aseguradora. El gobierno ha estado poniendo, de hecho la cifra que nos ha dado su fondo son 2 billones de pesos. Pone 2 billones de pesos para, digámoslo así, subsidiar ese aumento real que se hace, que va más allá de la suma de la inflación y de la productividad, y que ahora con este proyecto de decreto, porque hay que decirlo también, es un proyecto de decreto, lo que se busca es que el gobierno
no realice un aporte del valor que lo viene realizando. Eso, en pocas palabras, se podría traducir a que el usuario termine pagando ese aumento que no tiene considerado la aseguradora o el fondo privado. ¿Algo así, en resumen? Exactamente. El tema es, digamos, claramente esto reduce el costo fiscal, ¿cierto? De ese programa, pero también tiene un impacto en incrementos de pensiones. Y entonces tiene dos impactos. Uno, las pensiones van a costar más, es decir, necesitas más plata para que te den una misma mesada, o con tu mismo ahorro te van a dar una mesada un poquito más bajita. Y lo segundo es, cuando tú cotizas a pensiones, tú siempre estás cotizando a un seguro de invalidez y sobrevivencia, que básicamente es que si la persona, el afiliado se invalida o se muere, él o sus beneficiarios van a quedar cubiertos con una pensión de invalidez o sobrevivencia, ¿cierto? Ese es el seguro que se cotiza. Ese seguro también se va a incrementar y el problema es que ese seguro está muy cerquita al máximo que establece la ley, digamos, de ingresos para pagar el seguro. Entonces ahí puede haber algún otro riesgo. Entonces, digamos, un poco como para concluirte la idea es, esto tiene un costo fiscal, ¿cierto? Poner el nuevo parámetro genera una reducción fiscal, pero toca evaluar, digamos, si esa reducción fiscal, ese ahorro fiscal que va a tener el gobierno, se compensa, digamos, con el efecto que va a tener un incremento de costo de pensiones. Mire, profesor Jiménez, ya le entendí la parte técnica, espero que nuestros usuarios también estén muy conectados con uno de los temas que, si bien uno pensaría que se trabaja entre las entidades y entre las empresas, termina afectando al usuario. Y hacia allá termina afectando al usuario y al ciudadano, que además está buscando una vejez digna a través de las pensiones. Entonces, ahora hablemos explícitamente de las afectaciones directas que podría traer este proyecto de decreto para el usuario. Ya hablábamos de manera muy general. Uno, le aumenta la cotización. ¿Qué es la cotización? Lo que uno aporta mensual por su pensión. ¿Sí? ¿O qué le aumenta? Por eso, cuando el usuario vaya a jubilarse, va a decir, Ajá. yo tengo 500 millones de pesos en mi cuenta, ¿cierto? Antes del decreto, con esos 500 millones te van a decir, por esos 500 millones de pesos tú puedes comprar una mesada de 1.600.000. Es decir, le vamos a garantizar que le vamos a pagar por el resto de su vida 1.600.000 ajustado por inflación. La Muy mesada, probablemente la un mesada, 1.700.000. sí, la mesada es el pago mensual que ya le dan a un pensionado, ¿sí? A una persona que cotizó Es la toda su pensión. vida. Es la pensión. La mesada es la pensión que ya Es le la dan pensión. mensual. Ok, entonces lo que le van a decir, continúe, profe. Claro, entonces te van a decir, tú tienes 500 millones de pesos, te va a pagar una mesada de 1.700.000 hacia adelante y te va a ajustar con inflación todos los años, ¿cierto? Con el nuevo decreto te van a decir, ahora tienes esos mismos 500 millones de pesos, te vamos a dar es 1.500.000. Habrá otras personas, digamos, que no tengan 500 millones de pesos, que tenían 400 y les alcanzaba justo para el salario mínimo. Esas personas muy probablemente cumplen por semanas. Tú sabes que en el régimen de ahorro individual, o sea, en los fondos privados, tú te puedes jubilar o por ahorro o por semanas. Tienes que tener 1.150 semanas y te garantizan una pensión de salario mínimo, ¿cierto? Entonces, esas personas que están justo en el límite de ahorro, que ya no les va a alcanzar, lo que va a pasar es que entran en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el Estado les va a poner una suma adicional para garantizarles su mesada. Y eso, digamos, ese es un poco un efecto interesante porque, digamos, si bien se reduce el efecto del gasto fiscal por el lado del seguro este que estamos hablando, de todas formas, ese gasto pues termina cayendo nuevamente en el Estado por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Sí, bueno, ahora hablemos de otra cosa que también se puso en alerta. Las pensiones de sobrevivencia y de invalidez. Sí. ¿Qué son? También hagámosle como una explicación muy general al usuario. Listo, mira, cuando uno está cotizando a pensiones, uno cotiza el 16%. De ese 16, el 3% se usa para pagar un seguro de invalidez y sobrevivencia y la comisión de administración de las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto? Sí. Entonces tú te ganas 2 millones de pesos. De esos 2 millones vas a cotizar 320.000 pesos, ¿cierto? Y de esos 320.000 pesos, 60.000 pesos los estás pagando un seguro que lo que te dice es, si tú te invalidas, estás cotizando y te invalidas, y has cotizado por lo menos un año de los últimos 3, entonces te van a dar una pensión con unos cálculos, digamos, que comienzan desde el 45% de tu salario. Pero entonces básicamente te invalidas,
ya no puedes trabajar más, entonces te van a comenzar a dar una pensión. Ese seguro, pues depende de cuánto valgan las pensiones, ¿cierto? Y también, y, eh, entonces, si se incrementa el costo de las pensiones, se va a incrementar ese seguro. ¿Qué pasa? El 3% ya está muy justo, es decir, ese seguro se ha vuelto muy caro y ese 3 esos 60.000 pesos que se habían destinado, digamos, a pagar el seguro, ya cada vez alcanzan menos. Entonces, si se incrementan mucho las pensiones, hay posibilidad de que no alcance para pagar ese seguro. Y eso es un tema, digamos, que toca sentarse a que el gobierno, digamos, y la industria lo revise muy bien para que no vayamos a terminar en una situación en la cual, pues, digamos, que tengamos problemas contratando ese seguro. Mire, ahora una pregunta política, profe, usted que es experto en pensiones. Pero Esto no es en política. pero lo puede responder desde lo técnico. ¿Esto es responsabilidad netamente del gobierno o puede ser algo que se resuelva con una negociación con fondos privados? No, mira, yo creo que este es un tema, como lo hemos planteado, muy técnico, ¿cierto? Hay que evaluar cuáles son los impactos digamos, el gobierno tiene como dos camisetas en este punto. Tiene que proteger a la gente, pero también tiene que guardar su gasto fiscal, ¿cierto? O sea, es decir, no puede excederse en gastos fiscales. Entonces, lo que tiene que tener es un equilibrio entre cuánto se gasta y cuánto se gasta en proteger a la gente y cuánto pues no puede ya gastarse, porque es que si se gasta mucho en estos subsidios, pues va a terminar afectando, digamos, por otro lado, a algunos otros subsidios. Entonces toca llegar a un equilibrio en el cual uno dice, quiero beneficiar a las personas, pero tampoco puedo excederme en gasto fiscal. Todos quisiéramos que todos tuviéramos pensiones, pero eso pues es imposible porque estamos dentro de un presupuesto que es limitado. Entonces, digamos, yo creo que es una discusión muy técnica, toca evaluar muy bien cuáles son los impactos en todo, en seguros, en beneficios a las personas, en costos de las pensiones, y por el otro lado, cuánto vale esto, ¿cierto? Cuánto vale pagar esto y poder tener una discusión técnica. Ahí yo creo que pues, la discusión lo el gobierno, la industria está en el día a día, entiende muy bien, digamos, cuáles son todas las discusiones que se dan en el día a día, y el gobierno pues tiene sus dos camisetas. Yo creo que esa discusión hay que darla. Mire, profesor, para ir cerrando también, porque esto es lo que decía yo al inicio de esta entrevista, estamos pendientes de muchas cosas en el tema de pensiones o en el sistema de pensiones. Me surge una duda. Si la reforma pensional llega a pasar su trámite en la Corte Constitucional, si llega a validarse su legitimidad y entra en vigor, este proyecto de decreto, o si se convierte en norma, en decreto, ¿es viable? O sea, ¿tiene vigencia? Y porque acuérdate que la reforma lo que divide a la población como en dos, ¿cierto? Son personas que entran en régimen de transición, es decir, que no les aplica la reforma y seguimos con el régimen actual, ley 100, es decir, les aplican todas las normas de ley 100, les aplicaría este decreto, y otro pedazo que son personas que sí les aplica la reforma, ¿cierto? Pues, que son todos los jóvenes que han cotizado menos de 900 semanas en el caso de hombres, 750 en el caso de mujeres. Entonces, digamos, a la población que está en transición le seguiría aplicando este decreto, el régimen sigue igual, no tiene ningún cambio. A la población que no le aplica, que sí le aplica la reforma, pues este decreto ya no le aplicaría y tocaría digamos, ahí toca sentarse a evaluar toda la normatividad que va a salir con base en la reforma. Es decir, igual que como lo estipula la reforma, de llegar a entrar en vigor, para una parte de la población sí aplicaría el decreto y para otra parte no aplica. Exacto. Mejor dicho, si aplica la reforma, vamos a tener esto en todas las normas. Una parte de la población le aplica ley 100, como ven, queda igualito a lo que venía pasando antes de reforma, y otra parte le aplica la reforma, que son todas aquellas personas que tienen menos de 750 semanas y son hombres y 900 y son mujeres. Muy Perdón, al bien, revés, 900 y son hombres y 750 y son mujeres. 750 mujeres, sí. Mire, profesor, para finalizar también, las recomendaciones que usted haría como experto en pensiones a esta nueva discusión sobre el sistema, sobre las pensiones, sí, las personas que se pensionen principalmente o específicamente en fondos privados, porque eso va dirigido a fondos privados de pensiones. Esas recomendaciones para el gobierno. Recomendaciones para este panorama, sí.
tanto para fondos como para gobierno, porque me imagino que entra en una mesa de negociación o en una apertura a comentarios al decreto. Claro. No, mira, yo creo que, como te decía, hay impactos en costo de pensiones, ¿cierto? Tenemos que ver cuál es el impacto de las personas, y realmente cómo están llegando las personas a jubilarse, con qué ahorro, ¿cierto? Con qué volumen de ahorro. Hay muchas personas que están llegando con mucho volumen de ahorro. Esto no debería ser muy grave. Pero en general, en Colombia lo que ocurre es que las personas se jubilan muy cercanas al salario mínimo. Entonces ahí vamos a tener una población muy grande. Entonces yo sí evaluaría muy bien cuál es el impacto, digamos, en esa población, pero sobre todo yo creo que hay un tema que tiene que sentarse a evaluarse muy bien y es el costo del seguro previsional, porque ese es un seguro que al final está protegiendo a los trabajadores en caso de muerte o de invalidez, ¿cierto? Es un seguro que funciona muy bien, que se ha venido encareciendo porque cada vez la gente lo usa más, pero que el hecho de que se encarezcan estas pensiones sí puede generar algunos problemas de sostenibilidad en este seguro. Entonces yo creo que toca hacer un zoom y toca, digamos, profundizar mucho cuál es el impacto en la contratación de este seguro, sobre todo con la entrada de la reforma. La entrada de la reforma también le pone unas presiones a este seguro. Entonces yo creo que toca sentarse a entender muy bien cuál es el impacto y que no vayamos a terminar, digamos, con un problema de descobertura, digamos, en materia de invalidez y sobrevivencia en el sistema pensional. Pero yo creo que ese es el foco principal que le daría a esta discusión. Muy bien, Luis Felipe Jiménez, profesor de la Universidad Javeriana y también experto en pensiones. Gracias. ¿De la Universidad de cuál? Perdón. De pronto se me trocaron los cables. Del Del externado. Discúlpeme, Luis Felipe Jiménez, profesor de la Universidad de Externado y experto en pensiones. Muchas gracias, profesor. Muy bien, lo anterior era una noticia de último momento de la ciudad de Bogotá, pero retomamos el tema de las pensiones porque ya tenemos conexión con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, una de las personas que realizó la alerta sobre lo que traería o las implicaciones que podría traer este proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda. Presidente de Asofondos, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Muchas gracias por tenerme hablando de estos temas complejos. Hay que explicarlos muy bien. Muchas gracias. Sí, mire, presidente, hablábamos ahorita con un experto sobre el tema de pensiones, nos dio más o menos un panorama de cómo funciona este aporte de la nación y de las implicaciones que tendría reducirlo para principalmente las personas que se pensionen o que estén a punto de pensionarse también. ¿Cuáles son las recomendaciones o los comentarios que ustedes o ustedes desde Asofondos, que representan a los fondos privados de pensiones del país, le hacen hoy al Ministerio de Hacienda o al gobierno? Y nosotros lo que le pedimos al gobierno respetuosamente es que instaure unas mesas técnicas para comparar la información que tenemos, para mostrarles los efectos que nosotros prevemos del proyecto de decreto que ellos publicaron en cuanto a la capacidad de la gente de lograr una pensión, al monto de las pensiones y al riesgo que implica ese proyecto de decreto sobre el seguro previsional, que es el seguro al que nosotros tenemos derecho, según la ley, para cubrirnos de los riesgos de incapacidad o muerte. Sí. Eso hace parte de los comentarios. ¿Ustedes han podido hablar directamente con alguien del Ministerio de Hacienda, técnicos, ministros, viceministros? No, la realidad es que sobre este tema no hemos podido tener contacto con ellos. Nosotros enviamos una carta extensa de comentarios técnicos sobre pues, lo que implica este decreto. Recordemos que la necesidad de las transferencias de la nación a las aseguradoras, porque no es a los fondos de pensiones, sino a las aseguradoras, para completar los montos necesarios para garantizar las mesadas pensionales, surge a partir de digamos, los ajustes del salario mínimo por encima de la inflación. Es un problema que se crea de forma discrecional por una decisión de política del gobierno nacional o de la mesa de concertación del salario mínimo que tiene efectos sobre la capacidad del sistema de aseguramiento pensional de garantizar las pensiones vitalicias. Entonces,
Así como el problema se crea por una decisión discrecional, es muy importante que se mantenga la decisión de continuar compensando esos montos para que las personas pues tengan acceso a pensión en Colombia y no retroceder en el aseguramiento de la seguridad social en el que hemos avanzado en los últimos 10 años con el decreto existente. Mire, presidente, ¿por qué la discusión del salario mínimo termina tomando incluso más valor con este proyecto de decreto también? Porque entre más alto sea el salario mínimo en comparación a la inflación y a la productividad, más es el recurso que tiene que girar la nación para compensar y completar los recursos que garantizan las pensiones de los colombianos. Sí. Entre más alto es el salario mínimo, mayor es el descalce en los recursos que están garantizando las mesadas pensionales de los colombianos. Entonces, por eso se vuelve una discusión muy importante. ¿Se tiene de pronto un número de personas que podrían resultar afectadas con este proyecto de decreto según ustedes, a su fondo? Depende mucho de los casos particulares, pero sí tenemos estimaciones, por supuesto. Si nosotros hacemos el balance de cuántas pensiones hemos dado en los últimos años, se han generado cerca de 141.000 pensiones. Esas pensiones, la mayoría son de salario mínimo, pero hay pensiones, por supuesto, más altas también. Pero si este decreto hubiera estado en vigor para esos años, solamente se habrían podido generar 6.000 de esas 141.000 pensiones. 135.000 de esas pensiones hubieran tenido que postergarse. Algunas de ellas hubiera podido ser el caso que nunca se realizarían, porque las personas pues no hubieran podido completar la cantidad de recursos suficientes para poder acceder a una pensión mínima. Hoy en día usted accede con una pensión mínima en cualquier momento de su vida con 350 millones de pesos ahorrados en su cuenta de ahorro individual. Si entra en vigor este proyecto de ley como está proyectado, eso pasa a costar 350 millones a costar 450 millones. Eso implica que para una persona que se gane el mínimo, pues tendría que cotizar como 10 años más. Muchos de ellos pues no alcanzarían a hacerlo, ¿no? Claro, porque son 50 millones de pesos más aproximadamente. ¿Sí? 100 ¿100 millones? 100 millones de pesos adicionales. O sea, la pensión mínima estaría en un recaudo de 350 superior a 450. O sea, de 350 millones a 450 millones, sí. Y mire, y el llamado no solo para el ministerio... Ajá, continúa, presidente. Y el otro tema es las personas que acceden a pensiones superiores por encima de un salario mínimo, pues se verían en la situación en la que esas pensiones podrían ser incluso 20% menos en monto, ¿no? Entonces, realmente el impacto sobre los trabajadores, sobre los futuros pensionados es importante, y de ahí un poco el llamado al gobierno a que nos sentemos a hablar, a que nos sentemos a hacer cuentas juntos para llegar a un entendimiento sobre los efectos y que se mitiguen estos efectos negativos. Mire, ¿cuál es la parte argumentativa de este proyecto de decreto, presidente? ¿Por qué lo hacen? Sí, ellos están tratando, como lo tenemos nosotros, de limitar. Perdón. Tranquilo. Limitar los giros que hace el gobierno nacional a las aseguradoras anualmente, que están del orden del billón de pesos. Sin embargo, es un tema fiscal, es un tema de ahorro fiscal que ellos están persiguiendo. Sin embargo, están perdiendo de vista que los efectos del decreto son tan graves que implican erogaciones adicionales por parte del gobierno nacional, porque al desfinanciar el seguro provisional, por ejemplo, al no alcanzar la plata que la ley dispone para comprar las primas del seguro provisional, el gobierno tendría que salir a compensar eso, y eso le costaría cerca de 600, 700 mil millones de pesos. Entonces, es una motivación fiscal que en el muy corto plazo va a tener que implicar mayores erogaciones fiscales, y en el largo plazo muy probablemente pues, va a salir mucho más caro que lo que se está ahorrando. Entonces, un poco el llamado al gobierno es: sentémonos a ver los números, sentémonos a ponernos de acuerdo sobre los números para mostrarles que, según lo que nosotros observamos, es una mala idea, porque afecta de forma importante la posibilidad de que la gente se pensione
el monto de las pensiones, el seguro previsional y las cuentas fiscales. Presidente Andrés Velasco, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Estaremos muy atentos a si llegan o no a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda o con el Gobierno Nacional sobre este aporte que hace la Nación para el pago de ese tipo de pensiones de personas afiliadas a los fondos privados. Gracias. Gracias, Luisa.